¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. Bueno, pues esto se ha acelerado. Ayer Gerard Romero avanzó lo de Adeyemi y vamos a hacer un perfil, eso que nos gusta tanto, ¿no? Dar a conocer, especular cómo podría encajar un fichaje como el de Adeyemi en el Barça, como hicimos con Gordon y como hemos hecho con otros futbolistas que han sonado, Julián Álvarez, etcétera. Y yo creo que Karim Adeyemi pues ya está sonando y creo a día de hoy, sinceramente, que está muy cerca de fichar por el Barcelona. El futbolista, el delantero, el extremo del Borussia Dortmund. Es rápido, es joven, juega en el Dortmund y puede venir barato. Pero ahora hay que ver si encaja o no encaja, porque parece que es una demanda perfecta en primera persona de Hansi Flick. Bueno, las informaciones ya las sabéis, supongo a estas alturas de la película. Tiene contrato hasta el 2027. El Barça parece que ha presentado una oferta de 20 millones más variables de euros por él. Transfermarkt dice que tiene un valor de mercado de 40 millones. Por lo tanto, parece que podría cerrarse en torno a esos 20 y pico más variables, un precio razonable si es para un delantero del Fútbol Club Barcelona. Decir que el Barça va a fichar a Adeyemi es decir que el Barça ficha a un delantero top. Ahora esto lo vamos a analizar. Decir que es el mejor posible fichaje para el Barça, esto lo vamos a analizar. Que Flick quiere y ha visto algo en él, lo vamos a analizar también. Lo que sí que creo que, y me gustaría empezar por aquí, es que si finalmente el Barça ficha a Adeyemi, esto elimina definitivamente, si había alguna opción ya, a Marcus Rashford, ¿no? No son idénticos, no ocupan la misma necesidad de plantilla. Uno es un extremo más vertical, más potente, con gol para atacar espacios y dar profundidad. Si el Barça elige a Adeyemi, el mensaje es evidente. Quiere una versión quizá más joven, más barata en salario, más moldeable, que no cuesta tanto dinero. Pero bueno, yo creo que es evidente que si había alguna opción, ya con el fichaje de Gordon también se vio. Creo que es difícil, ¿no?, que realmente Rashford pueda llegar al Barcelona. Bueno, ¿quién es Adeyemi? Vamos a hablar si encajaría o no en este Barça de Hansi Flick y por qué creo que lo quiere Hansi Flick. No es un extremo de formación Barça, esto lo sabemos todos, es un producto del fútbol alemán, del Red Bull. Nace en Múnich en 2002, de padre nigeriano y madre rumana. Pasa por categorías inferiores del Bayern de Múnich, esto es importante, pero ahí no se hace un sitio, no se hace un lugar en el fútbol para llegar al primer equipo. Explota definitivamente en el Salzburgo, donde en ese contexto sí que parece que se encuentra muy cómodo. Ritmo muy alto de aquel equipo, mucha presión alta, muchas transiciones, partidos muy rotos, muchos espacios, ataques muy verticales. Es un jugador que le va especialmente bien. Y el propio Dortmund recuerda que en el Salzburgo fue máximo goleador de la Bundesliga austriaca con 19 goles en 29 partidos. Se marchó de Austria con 33 goles en 91 partidos en primera división. De ahí empezó a sonar un poco para el Barça, diferentes equipos europeos, porque se hablaba un poco también del tema Haaland, ¿no? De avanzarse antes de que lo fichara el Dortmund, porque era la época que el Dortmund siempre acertaba, ¿no?, prácticamente siempre con sus delanteros. Y él crece en un ecosistema donde el ataque es verdad que no se piensa desde la pausa. Esto está claro, lo tenemos que tener en cuenta. De hecho, el Barça lo había estudiado su fichaje en otras épocas y lo había descartado por eso, porque seguramente el Barça jugaba a otra cosa. Cuando él llega al Borussia Dortmund del 2022, llega a un club que encaja con su perfil futbolístico. Él siempre lo había dicho. Históricamente el Dortmund es un equipo con un ritmo muy alto de juego. Y es verdad que él desde el primer momento encaja, ¿no? Ritmo muy alto, mucha verticalidad, como decimos, y ahí es realmente, aprovechando su velocidad, uno de sus puntos fuertes y destaca rápidamente, aunque después se estanca, como explicaremos. Velocidad altísima. No es una velocidad cualquiera, estamos hablando de uno de los jugadores más rápidos de Europa. En la Bundesliga tiene registros de 36,7 kilómetros por hora, por ejemplo, ante el Fribourg en los últimos partidos. Una de las velocidades, insisto, más altas registradas de siempre en el fútbol europeo. Creo que hizo un partido contra el Madrid también en la Champions, que se salió a nivel de velocidad. Estamos hablando de que la velocidad, evidentemente, por sí sola no hace que sea un jugador Barça, pero sí que es verdad que es una herramienta cada vez más buscada. Estamos hablando de un futbolista que presiona muy alto y que esto a Hansi Flick le interesa mucho y que además es rapidísimo. Por lo tanto, la presión se entiende, es rápido de mente, es el primero. Evidentemente, Adeyemi utiliza esta velocidad para atacar la espalda del lateral. Esto lo hace mucho, es un dolor de cabeza constante. Segundo, para atacar el intervalo entre el lateral y el central, se mete mucho en ese espacio y molesta. Y después para presionar hacia adelante cuando el rival intenta salir. Ahí volvemos a ver otro jugador como Gordon que desde la presión no
hace y genera toda la virtud de su fútbol, ¿no? Él mismo lo ha definido de manera muy simple, ¿no? Que le gusta usar mucho su velocidad y vivir sobre el hombro del último defensor. Adeyemi no pide tanto la pelota al pie para pensar, eso también es cierto, pide mucho la pelota al espacio para destruir. En eso se asemeja bastante a Ferran Torres. Números, porque aquí está la clave de la opinión que puede tener mucha gente respecto a Adeyemi. En Bundesliga con Dortmund suma 23 goles y 16 asistencias en 98 partidos. Temporada 22-23, 6 goles, 5 asistencias en 24 partidos. 23-24, 3 goles, 1 asistencia en 21 partidos. 24-25, 7 goles, 6 asistencias en 25 partidos. 25-26, 7 goles y 4 asistencias en 28 partidos. ¿Qué nos dicen estos números? Que no estamos hablando de un extremo de 20 goles por temporada garantizados. Y creo que tampoco en el ecosistema Barça, donde se va a generar muchas más ocasiones. Es un jugador de picos, muy irregular en su fútbol. En la 23-24 fue, por ejemplo, una temporada muy complicada para él, como dicen los números, ¿no? A nivel de goles, poca continuidad, mucha lesión, competencia, un Dortmund que muchas veces funcionaba más por la Champions que en la Bundesliga, pero en la 24-25 vuelve a dejar una señal mejor, ¿no? El Dortmund ve que participa mucho más, mejora aquel partido contra el Celtic, ¿no? Donde Adeyemi se sale, hace un partidazo. Y el año pasado hizo 7 goles y 4 asistencias en 28 partidos, 11 participaciones de gol en menos de 1.200 minutos ligueros. No es poca cosa, pero para mí no es suficiente para el Barça. Tendrá que mejorar si llega al Barça finalmente su rendimiento. Hasta ahora, para mí, lo que ha demostrado no es suficiente para que sea un delantero del FC Barcelona. Es zurdo, mide 1,80 m, juega normalmente como extremo, tanto derecha como izquierda, delantero, atacante muy móvil, pero en la derecha es donde se siente más cómodo, pero en la media punta puede jugar también. Es uno de esos jugadores, otro más, que el Barça ficha, con mucha capacidad de movilidad y polivalencia para jugar en diferentes posiciones. Extremo izquierdo a pierna natural, yo creo que esta es la zona, o diagonal interior, yo creo que esta es la zona más interesante para él. Desde ahí puede atacar el espacio, conduce mucho hacia adentro, rompe el área, finaliza. No es un extremo izquierdo clásico de centro lateral, es más de ruptura y diagonal hacia adentro. Después, como decíamos, está jugando en el extremo derecho, que aquí con Lamine Yamal lo tiene difícil. Puede recibir muy abierto, amenazar de nuevo hacia adentro, con su zurda atacar el pasillo interior. Pero en banda derecha yo digo que no va a jugar prácticamente nada porque está Lamine, ¿no? Ya hemos visto a Bardghji esta temporada. Y después como segunda punta. Es una opción muy flick, ¿no? Con la presión alta. Y parece que el Barça renuncia definitivamente a ese delantero centro rematador y prefiere tener muchos atacantes de mucha movilidad al estilo del Paris Saint-Germain, con algún, quizá, veremos, recurso o no en el banquillo. Momentos donde el Barça defiende hacia adelante. El roba, ahí puede ser muy fuerte, ¿no? O roban Pedri, De Jong, Gavi, Olmo, Fermín. Adeyemi sale disparado a la espalda del rival y es un dolor de cabeza. Yo entiendo que eso es lo que quiere, ¿no? La recuperación rápida y que él sea el puñal, ¿no? Estos partidos de ida y vuelta a él le vienen muy bien. Y el Barça, en los últimos años, el rock and roll le viene bien, ¿no? En un Barça que domine el 65% de posesión, su reto va a ser encajar tácticamente, un poco como le pasaba a Rashford, ¿no? Aprender a ser peligroso también cuando el rival está encerrado. Yo ahí tengo serias dudas de que se pueda adaptar al Barça, sinceramente. Creo que le va a costar. Es cierto también que yo entiendo que el Barça no quisiera pagar por Rashford este recurso de jugador parecido, pero sin perderlo. Más anárquico, etcétera. Lo recupera con Adeyemi y finalmente se le ficha, pero no paga tanto, ¿no? Como costaba fichar sobre todo el sueldo, ¿no? La cantidad que parecía que Rashford exigía. El Barça de Hansi Flick no es un Barça lento. Yo creo que esto lo hemos visto los 2 últimos años. Esa es la clave. Flick ha mantenido parte de la tradición de pase, pero es cierto que le ha añadido esa agresividad, más presión, más profundidad. Yo creo que el Barça de Flick ya está buscando muchas combinaciones rápidas aún más. Esa yo creo que es la obsesión del técnico alemán. Mucha presión alta, contrapresión intensa, laterales agresivos, ataques a la espalda de Lamine, de Rafinha, muchas pelotas filtradas, busca penetrar cuando hay espacio de forma insistente. Y yo creo que ahí Adeyemi puede ser interesante, ¿no? Si el Barça fuera únicamente un equipo de posesión pausada como era antes, yo creo que Adeyemi no encajaría. A mí me generaría muchas más dudas, sería un descarte absoluto. Pero en este Barça de Flick yo creo que puede ser una arma interesante. No creo que como titular indiscutible, sino como amenaza
yo creo que tiene sentido. El Barça necesita dos tipos de extremos hoy en día en su plantilla. Necesita el extremo que te organiza el ataque, Lamine, que es el desequilibrio desde la creatividad y es la base de todo, y necesita el extremo que te amenaza sin balón, ¿no? Y Adeyemi es eso, es el jugador que te amenaza sin el balón. El Barça tiene a unos centrocampistas espectaculares, a Lamine Yamal, tiene jugadores para atraer constantemente, pausar, girar, filtrar. Él no tiene esta cabeza, este futbolista. Adeyemi no tiene esta cabeza, es una capacidad de amenazar constantemente con sus características físicas. No es un jugador tan listo como Lamine, ni lo era, ni como Neymar, ni este tipo de creador atacante, ni incluso Rafinha. No tiene que venir o bajar a tocar 80 balones. Él lo que tiene que hacer, y entiendo que es lo que quiere Flick, debe venir para que el rival defienda pensando que si adelanta 10 metros la línea, Adeyemi les va a destrozar un poco el riesgo que tenía Rashford, ¿no? Bueno, como hemos dicho, yo creo que Flick lo va a utilizar, si se le ficha finalmente, pero yo creo que esto está muy encarado, como extremo izquierdo de profundidad, ¿no? Lamine en la derecha, el 9 fijando centrales, o no, con mucha movilidad, Pedri, Dani Olmo entre líneas, Fermín, el que sea, De Jong, Balde proyectado por fuera y Adeyemi atacando el intervalo lateral central. Esto sí va al extremo izquierdo, que yo creo que ahí también hay mucha competencia. El movimiento es claro, Balde sube por fuera, Adeyemi va hacia adentro. Cuando Balde queda más bajo, Adeyemi puede fijar abierto y atacar el 1 contra 1, que ahí pues el equipo ganaría profundidad, eso sin duda, pero puede perder, como decimos, precisión en los pases, pausa, el equilibrio, que yo creo que este equipo lo necesita, aunque Flick quiera verticalizarlo todo. Revulsivo desde el minuto 60, con bloques cansados o cerrados. Para mí esta es la idea que más me gusta, un poco lo que hacía Rashford, que es donde creo que más brillaba. Rival defendiendo bajo, entra Adeyemi, el Barça roba, primer pase vertical, carrera a la espalda del rival, ¿no? Un perfil que necesita muy poco para entrar en materia, ¿no? Y este rol yo creo que puede ser muy importante en la Liga. Muchos partidos, lo sabemos, el Barça se le atascan no porque falte calidad, sino porque falta amenaza muchas veces con los bloques bajos. Titular en partidos grandes, yo creo que es interesante, especialmente en Champions, contra equipos que te presionan alto, ahí puede ser importante, quizá contra el Bayern, PSG, City, Liverpool, ¿no? Alguien que diga, si me das metros te voy a castigar, ¿no? Algo que el Barça ya lo ha hecho mucho con Rafinha, lo va a hacer con Gordon, lo hacía incluso con Rashford. Yo creo que esa puede ser otra opción. Y después delantero exterior en presión alta, ¿no? Yo creo que este es el principal rol, ¿no? Flick es evidente que está obsesionado con atacantes que corran hacia adelante sin balón. Es su gran obsesión. Verticalidad, hacia adelante sin balón. Y ahí puede presionar al central, saltar al lateral, perseguir hacia atrás, convertir pérdidas en ocasiones. Yo creo que ahí puede ser interesante. No me veis muy convencido y es que tampoco lo estoy, ¿no? La clave es que el Barça no siempre tiene espacios. Entonces, si se te cierran atrás y se juntan mucho, y este jugador no tiene el 1 contra 1 de Rashford, por ejemplo, ¿no? Tiene mucha calidad en el primer control. Esto está bien. Tiene decisión en el pase, en el último pase. Le he visto asistencias, he estado mirando vídeos ahora suyos y bien. Tiene paciencia. Es inteligente en ese sentido. No se apresura constantemente, pero no es, como decíamos antes, muy listo. No es un fichajazo, pero puede ser un complemento si Rashford, como parece, insisto, no va a seguir. Entonces, se parecen en la amenaza, quizá no en la carrera, ¿no? Aunque Rashford también es muy rápido. Rashford está más hecho, Rashford es muy irregular, Adeyemi también. Se parecen porque ambos son capaces, ¿no? De tener esa velocidad, esa zancada, esa conducción, esa ruptura, el golpeo, ¿no? A Adeyemi se le recuerdan goles muy chulos también, igual que Rashford. Es más joven, más barato en el sueldo. Yo creo que eso para el fair play es interesante. Y seguramente para mí lo más importante es más moldeable para Flick, ¿no? Tiene 24 años y yo creo que esa es una realidad que él va a querer, ¿no? Moldear a los futbolistas. Flick ya conoce el fútbol alemán, conoce al jugador de la selección. En 2021 ya habló de él, ¿no? Como un futbolista, ha estado mirando con muchísimo trabajo por delante tras su debut con Alemania, pero que podía llegar a ser uno de los mejores de Europa. Por lo tanto, eso vio Hansi Flick en su momento. Es un jugador que Flick puede mirar y decir, mira, si yo ordeno tu presión, si limpio la toma de decisiones y si te doy un ecosistema con pasadores mejores como los que tiene el Barça, vas a ser mucho mejor de lo que has sido nunca. Es interesante, pero también puede ser lo contrario. En Dortmund ha tenido espacios que en el Barça no va a tener nunca.
Entonces hay que ver, ¿no? Si realmente Flick puede convertir eso, ¿no? En este futbolista. Fuera de ello, del perfil futbolístico, tiene un contexto fuera del campo que también hay que comentar. En 2025, en noviembre, se disculpó públicamente por un caso de posesión de armas ilegales derivado, según su explicación, de un mystery box que compró por internet. Bueno, cuesta de creer. La Bundesliga informó de una multa de 450.000 euros y de una disculpa pública, que el propio Adeyemi habló de un error enorme y decía que lo sentía. No hay que usarlo para hundir al jugador, pobre, pero bueno, hay que poner en contexto absolutamente todo y hay que saberlo, ¿no? Con la selección alemana, el Dortmund, y jugando en el Dortmund, debutó con gol en 2021, fue parte de la convocatoria del Mundial del 2022 sin jugar y participó en la Nations League del 25. Es decir, no es un desconocido para Alemania, pero no es una pieza indiscutible para Alemania, para la Mannschaft, en una época complicada también para la selección alemana, como hemos visto en el Mundial. Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Encaja en el Barça de Flick? Sí, pero no como un fichaje prioritario. Si el Barça busca control, ya se puede olvidar. Me encaja con esa búsqueda de agresividad, piernas, presión, amenaza al espacio que obsesiona, ¿no?, al entrenador del Barça. Y eso está claro. Puede ser eso, correr hacia la portería rival cuando todos quieren recibir al pie, molestar mucho. Yo creo que es una pieza que ya hemos visto. No se puede vender como un sustituto de Lamine, ni va a explotar al mismo nivel, ni como un fichaje del nivel de Julián Álvarez, por ejemplo, porque no lo es. Ni lo va a ser, creo, a estas alturas. Pero, bueno, no es un extremo perfecto para ese Barça más clásico, pero quizá en uno de los Barças más diferentes y más verticales, yo sí que creo que puede ser un Barça, puede ser un jugador interesante y que Flick seguro que le va a dar uso. Veremos si esto rompe esa línea que había iniciado el Barça en los últimos tiempos de un poquito más de control, ¿no? De tener la pausa en momentos determinados. Veremos si este jugador lo puede adaptar o no, y porque si quieres control, no es el futbolista. Si quieres colmillo, Adeyemi es otro que te va a presionar arriba y está muy claro lo que está buscando el entrenador del Barcelona. Bueno, en cualquier caso, el Barça se mueve, ¿vale? Entonces está bien y eso está incluso hasta... me parece interesante, ¿no? Desde un punto de vista que está sorprendiendo en el mercado. Y eso siempre para mí es una buena noticia. Ser un poquito diferente a todo lo que el mundo espera. Veremos si se confirma, pero el perfil aquí queda hecho. Vamos con más vídeos y yo sigo con el Tour de Francia, la cadena COPE, ya lo sabéis. Cada tarde estamos ahí explicando el Tour, que está muy emocionante. Un abrazo fuerte para todos. Adiós.